Buenas amigos, ¿cómo están? Soy el maestro FIDE Andrés Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. El día de hoy, como ven en el tablero, vamos a ver la apertura Reti, una de las aperturas más flexibles en todo el ajedrez y además, como vamos a ver hoy en concreto, muy interesante para los jugadores de India de Rey, ya que lo que vamos a ver hoy es que podemos plantear un esquema tipo India de Rey con las piezas blancas, con lo cual tendremos un tiempo de más jugando una apertura con la cual muchos nos sentimos cómodos, ¿no? Sobre todo los jugadores de ataque y jugadores que, por supuesto, pues la jueguen de negras. Así que mi idea es mostrarles una pequeña introducción por si alguno quiere añadirla en su repertorio. Desde ya le digo que cualquier jugador que juegue India de Rey con piezas negras puede desde ya atreverse a hacer caballo F3 en la jugada 1, ya que básicamente estará jugando la misma apertura con un tiempo de ventaja. Bueno, en esta partida en concreto, jugada por el gran maestro cubano nacionalizado por Paraguay, juega por Paraguay, gran maestro Neuris Delgado, y de piezas negras, el maestro internacional también cubano, Félix Gómez. La partida continúa con G3, D5, alfil G2, y acá hago un pequeño paréntesis para mostrarles lo flexible que es esta apertura, ¿sí? Acá por un lado, el blanco puede jugar, por ejemplo, si el negro juega con E6, el blanco puede jugar con D4 y después de C4 puede llegar a posiciones tipo catalana, posiciones típicas de peón dama. Pero si no, también pudiera jugar con C4 y, por ejemplo, ante D4 jugar E3, luego de esto capturar y estaría jugando un esquema tipo Benoni con colores invertidos. O sea, fíjense lo rica que es la apertura Reti, que puede transponer a muchos sistemas. O sea que además la flexibilidad es una ventaja muy grande porque no le estamos diciendo al rival que vamos a jugar cuando hacemos caballo F3. O sea, el rival queda con la incógnita y tiene que ver sobre la marcha lo que nosotros vamos a decidir. Eso siempre es una ventaja, sobre todo en partidas más lentas, partidas pensadas. Bueno, en este caso, las negras jugaron directamente con C5 y acá de nuevo el blanco podría optar por jugar más clásico con D4 llevando a posiciones de peón dama, podría jugar con C4 nuevamente llevando probablemente a posiciones tipo Benoni, o como jugó Neuris, que también es mi recomendación para los que quieran empezar a jugar la Reti y jueguen India de Rey, jugó con enroque corto y después con D3 y fíjense que estamos ante la variante clásica de la India de Rey con un tiempo de más para las blancas. Ahora el blanco juega con E4 y acá por supuesto al igual que en la variante con negras pues la captura es posible, ¿no? La variante del cambio, pero nunca es posible capturar este peón, o mejor dicho, es posible, pero no es bueno, ya que seguiría el truco caballo por E5 y recuperamos la pieza en E4, ¿no? Algunos, si se quiere pasar de listo acá con piezas negras, que juegue caballo por F2, diciendo, bueno, si rey por caballo por E5, pues se encuentra con la sorpresa de que viene alfil por C6 y las blancas estarían ganando material. Así que E4, el negro por supuesto no captura, juega D4, trata de cerrar el centro, pero fíjense que ahora, como aparecía ahí marcado, pues está cediendo la casilla C4, ¿no? Al avanzar con este peón. Y esto lo va a aprovechar Neuris Delgado de forma muy rápida. Juega caballo D2, la idea por supuesto es caballo C4 y desde ahí presionar al peón de E5, alfil E7, caballo C4. Para defenderlo el negro juega caballo D7. Y acá algo muy importante, la casilla C4 es muy buena para el caballo. Cuando tenemos casillas que nos interesan, sobre todo cerca del centro del tablero, fíjense cómo además presiona un peón del negro, entonces nos interesa darle estabilidad a los caballos cuando tienen casillas importantes, ¿no? En este caso, claro, el caballo puede ser echado con B5, entonces la jugada para darle estabilidad a ese caballo es A4. Fíjense que con A4 ya B5 no es posible tan fácil, porque si el negro intenta jugar con A6 para B5, pues nosotros lo frenaremos jugando A5. Ahora B5 no es posible por peón al paso. ¿Bien? Si el negro intenta prepararlo de esta manera, pues va a ser mucho más lento, ¿no? B6, tendrá que jugar después A6 y B5. O sea, tardará mucho más en lograr expulsar a este caballo de C4.
Por eso que A4 acá es una muy buena jugada que le da estabilidad al caballo. La partida continúa con enroque y ahora ahí lo que les quiero mostrar, fíjense cómo acá el alfil malo de las negras, perdón, de las blancas, pasa que en la India de Rey es típico, ¿no?, que el alfil está en G7, pues en este caso, fíjense cómo el alfil choca contra sus propios peones. Ese es el concepto de un alfil malo, ¿no? Un alfil que choca contra sus peones, sobre todo centrales. En el caso del negro, pues es el de E7, claramente. Bueno, en ese caso, conviene cambiar ese alfil. Y por eso la jugada que realiza acá Neuris Delgado es muy instructiva. Juega alfil H3. Bien, de manera que el alfil se cambiará o bien por el caballo o bien por el alfil de C8, que vendría a ser el alfil bueno de las negras. Y bueno, es una jugada bastante instructiva porque acá lo lógico, lo que más se juega en estas posiciones es un caballo E1 o un caballo D2 para continuar con F4. Pero no deja de ser interesante alfil H3 por la razón que les digo, ¿no? Ya el blanco se asegura con esta jugada el cambio de esta pieza, en teoría mala, y de esa manera, bueno, luego va a continuar con su ataque, pero sin tener que resolver luego el problema del alfil malo. Bien, lo resuelve ya de entrada con alfil H3. Las negras juegan dama C7 y caballo D2. Ahora sí se va a disponer a jugar con F4. Caballo B6 por parte de las negras. Y bueno, por supuesto, ahora sin dudarlo vamos a cambiar ese alfil. Concretamos nuestro plan de cambiar el alfil malo. Y además aprovechamos y cambiamos un par de piezas. Este cambio que realizan las blancas es muy importante. Fíjense que en las estructuras tipo India de Rey, pues el negro, en este caso el blanco, se está quedando con menos espacio, porque el rival se expandió con sus peones centrales. Cuando uno tiene menos espacio, conviene intercambiar piezas, porque de esa manera podemos maniobrar más libremente con nuestras piezas, ¿sí? Es decir, acá fíjense cómo, si lo vemos un poco esquemáticamente, el blanco, perdón, más o menos tiene estas tres líneas para jugar con sus piezas, ¿no? Y bueno, el caballo que lo tiene en la cuarta fila. Mientras que el negro, al tener sus peones más avanzados, pues tiene todo este espacio para jugar con sus piezas. Eso que hace que en teoría para el negro sea más fácil de jugar porque tiene más espacio, tiene más lugares donde sus piezas pueden ir. Mientras que las blancas, no tanto así. Por eso, si cambiamos un par de piezas, pues ya no se va a notar la falta de espacio del blanco. Ya sus piezas van a poder maniobrar más fácilmente porque hay menos, justamente. No van a chocarse entre sí. Bien, por eso es que después de este cambio, además cambia el caballo. Y fíjense cómo ahora el caballo en C4 está bastante bien. El alfil ahora tiene esta diagonal donde, bueno, en un futuro puede ayudar al ataque. Y ahora sí, ya habiendo resuelto su problema de falta de espacio, pues ya se va a dedicar al típico plan de ataque con F4. Bien, la expansión en el flanco de rey. ¿Por qué el blanco se expande en el flanco de rey en esta posición? Porque su peón central más avanzado está en E4. Eso indica hacia dónde tiene que jugar, bien, que es hacia el flanco de rey, donde tenemos nuestro peón más avanzado, generalmente en las posiciones cerradas, como esta, nos indica hacia dónde debemos jugar. En el caso de las negras, fíjense que el peón más avanzado está en D4, por lo tanto juega en el flanco de dama. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que acá el blanco, además con esta maniobra, ha frenado bastante bien el ataque de las negras en el flanco de dama. La partida continuó con dama D8, alfil D2, no hay apuro, total el juego del negro está bastante frenado. Ahora alfil G5. El negro, claro, fíjense, quiere cambiar su alfil malo, pero el blanco ahora, por supuesto, puede hacer F4 además con ganancia de tiempo. El negro esto lo tenía previsto, juega alfil F6 y ahora después de F5 vuelve otra vez con alfil G5. Bien. Esto claramente el blanco lo tenía pensado, es decir, F5 pareciera un error porque permite el cambio, pero lo que pasa es que hace una concesión el negro y es que le ha permitido al blanco, para poder hacer ese cambio, le ha permitido al blanco avanzar con sus peones. Ahora fíjense que de hecho sigue H4 y si bien el negro logra cambiar ese alfil malo, pero ¿a qué costo? ¿No? Fíjense que el peón este llegó hasta F5 y este otro hasta H4. El blanco ya está muy avanzado en su ataque sobre el flanco de rey.
Las negras juegan F6. Por un lado quieren frenar el ataque y bueno, le puede dar la esperanza al rey de huir por el flanco de dama en caso de ser necesario. El blanco sigue. Y H6. H6 quizás no es la jugada más precisa porque como ven ahí, el punto de ruptura sigue estando y ahora va a crear más debilidades, ¿no? Por haber avanzado este peón. Entonces el blanco no es que va a hacer la ruptura de inmediato, sino que la va a preparar tranquilamente. Ahora el blanco ya ha ganado espacio en el flanco de rey y lo que le queda es llevar sus torres y en el momento adecuado realizará la ruptura G5. ¿Bien? El negro, por su parte, tiene que jugar en el flanco de dama. El problema es que está llegando muy lento. Fíjense que ahora el negro juega... Bueno, siguió torre F2. La idea de Neuris es pasar la torre a G2, por supuesto, y apoyar la ruptura G5. Y el negro tiene que jugar con B6 para poder realizar la maniobra que les decía. A6 y B5. Porque, ¿qué ocurría? Si jugaba con A6, ¿no? Repito, el blanco juega A5 y ya B5 no es posible por la captura al paso. Torre G2, A6, justamente para jugar B5. El problema es que las negras están llegando muy tarde. Ahora G5 por parte de las blancas, H por, F por G5, torre por G5 y fíjense que ya estamos pasando la dama, sacando el rey y pasando la torre al ataque. B5, dama G2, por supuesto, no es posible, o mejor dicho, no es recomendable capturar el caballo por torre por G7, rey H8 y ahora un plan sencillo, ¿no? Como rey F2 y torre H1 ya estaría ganando, o incluso bajar con la torre también sería ganador. Por eso no debe el negro capturar el caballo, tiene que defender G7. Pero ahora, ¿qué ocurre? Ya bueno, simplemente vamos a retirar el caballo y lo que nos queda es quitar el rey y traer la torre, dependiendo del caso, puede ir a G para seguir presionando sobre G7 o incluso a H para combinarse con la dama en el ataque. Las negras jugaron con C4, caballo F3, claro, las negras tratan de atacar en el flanco donde deben hacerlo, el problema es que están llegando muy tarde. Dama E7, dama H2 y fíjense que ahora el plan es rey G2 o incluso rey F2. Y la torre se dirige, como les decía, a H o a G, ¿no? Más probable a H ahora mismo porque estaría pegando mate en H8. Torre F6, rey F2, C por D3 y ahora, después de torre H1, el negro directamente abandona en esta posición. Abandona porque las blancas están entrando en H8 y seguidamente en G7. Y si intentasen un intento de escape con rey F7, pues simplemente sigue dama H5, renovando las amenazas. Si el rey vuelve, lo mismo, dama H8 seguido de torre por G7. Y si intentan un G6, pues simplemente torre por G6 y seguimos entrando. Es por esto que acá el jugador de piezas negras decide finalmente rendir en esta posición. Bien, espero que les haya parecido instructiva la partida y sobre todo, yéndonos un poco al principio, pues que los jugadores de India de Rey de piezas negras se atrevan a jugar esto también de piezas blancas. ¿Por qué? Porque van a estar jugando la misma apertura que tanto les gusta de negras para jugar una apertura bastante agresiva, ¿no? De negras, una defensa en el caso de las negras, pues la van a estar jugando básicamente con un tiempo de ventaja. Fíjense que las primeras jugadas son totalmente automáticas y indiferentemente de lo que haga el negro en este caso, pues van a estar entrando en una u otra línea de la India de Rey con un tiempo de más, cosa que siempre suele venir bien porque además suelen evitar las líneas más incómodas que suelen darse de negras por el tiempo de ventaja que tienen las blancas, pues en este caso no se suelen dar. Así que les invito a los jugadores de India de Rey que practiquen esta apertura también de blancas, que la jueguen de blancas, la reti. Y para los que no, pero por ahí juegan peón dama, que juegan catalana, o incluso los que juegan Benoni, pues que también se atrevan a jugarla, porque como les decía, el caballo F3 es la jugada más flexible probablemente de todas las aperturas que existen, porque se puede transformar en una inglesa, se puede transformar en un peón dama, se puede transformar en una Benoni. Así que
les invito a que realmente la jueguen porque es muy rica en ideas. Por supuesto, antes de irme, no se olviden de entrar a la masterclass si quieren seguir aprendiendo muchísimo más. Nos veremos en una próxima.